Ok, oremos. Padre, te damos gracias por el día que nos regalas hoy para juntarnos como iglesia por este medio y para juntos alabarte, orar y ahora pues estudiar tu palabra juntos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque de verdad que necesitamos con desesperación tu palabra y quisiéramos poder escucharte hoy. Ah, Gracias porque sabemos que tú estás aquí con nosotros y sin lugar a dudas, Señor, a pesar de mis limitaciones, tú vas a hablar. Así que por favor, permite que nuestro oído esté listo y que podamos de verdad con mucha claridad escuchar tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Ok? ¿Me pueden escuchar bien? ¿Ahí? ¿Se oye Si te bien? puedes acercar un poquito más, Diego. Ajá. Más bien, déjame ver si puedo subirle el volumen al micrófono porque... Está perfecto. ¿Sí? ¿Se oye? Muy Pero, bien, se oye. pero menos que Esperancita. Esperancita habla con firmeza. Listo, comencemos entonces. Bueno, yo creo que cuando pensamos generalmente en Proverbios, uno o en su sentido más amplio, uno generalmente como que piensa en dichos y refranes, ¿cierto? Que son como frases cortas, llenas de sabiduría, que generalmente nadie sabe dónde se originaron ni quién fue su autor, pero cuando uno las escucha, uno como que dice, wow, qué sabio, eso qué cierto es. Y estoy seguro que muchos de ustedes tendrán algunos refranes populares que son favoritos, ¿cierto? Pueden, si quieren, compartir algunos ejemplos de refranes. ¿Tienen en mente? Por ejemplo, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, ¿cierto? ¿Lo conocen? Porque yo pensaba, es que a veces no sé si voy a Sí, decir un refrán claro. que es venezolano o también se escucha aquí, entonces no lo sé. ¿Alguien tiene algún refrán típico colombiano? Mm, O peruano también, se vale. Pero yo no sé si será peruano, pero ahí cuando el río suena es porque piedras trae, ¿no? Qué gran refrán. Cuando el río suena, piedras trae. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Pero eso es trampa porque ese yo ya lo dije. Pero Por ejemplo, me dormí. del dicho al hecho, Poco trecho. no, hay mucho trecho. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Al que madruga, bueno, ese hay como dos, ¿no? Hay uno que dice recoge agua clara y otro que dice Dios lo ayuda. Es famosísimo. Dime con quién andas. Y te diré quién eres. Y te diré quién eres. En Capital y Santidad, la mitad de la mitad. Uy, ese no lo conocía. Está muy bueno. Más sabe el diablo por viejo Que por diablo. que por diablo. Y yo no sé si aquí lo conocen, pero yo recuerdo uno que escuché, y de hecho está en una canción de Willy Colón que decía, árbol que nace torcido, nunca Más su rama endereza. rama endereza. Ajá. Entonces, pues, ¿qué son los refranes o proverbios? Conocimiento práctico popular que se ha transmitido durante decenas o cientos y algunos seguramente miles de años, como vamos a ver de hecho hoy, de generación en generación, y generalmente se resumen como en una frase corta que a veces tiene como esa forma de verso, ¿cierto? Pero es increíblemente poderosa y sabia. Y yo creo que cuando uno piensa en el libro de Proverbios, también uno piensa más o menos lo mismo, ¿cierto? Como, bueno, una retaíla de refranes. Y en general una gran parte del libro, de hecho, lo es. Capítulos 10 al 29, efectivamente, uno tras otro, son proverbios expuestos en este tipo de como fórmula, como refranes, ¿no? Frases cortas que algunas veces riman en nuestro idioma, otras veces no,
pero con una gran sabiduría. Sin embargo, el libro de Proverbios es mucho más que solo refranes. De hecho, comienza con una introducción, y me gustaría que me acompañaran a leerla en versículos 1 al 7, y yo debía haber tenido obviamente mi programa de la Biblia ya con eso, pero no lo hice. Estaba leyendo el Salmo 62, entonces culpa de Carmencita. Acompáñame por favor a Proverbios capítulo 1, versículos 1 al 7. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y la introducción del libro de Proverbios dice así: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad, para infundir sagacidad en los inexpertos, conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección del entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, obviamente, lo primero que recogemos de esta introducción del libro de Proverbios es su autor, ¿cierto? ¿Qué es? Es Salomón. Salomón, correcto. Y bueno, si bien no es el autor de la totalidad del libro, sí lo es de una muy buena parte de él. Y también nos muestra su propósito, ¿correcto? ¿Cuál es el propósito del libro? En versículo 2. Compartir sabiduría. Para adquirir sabiduría y disciplina. Para adquirir sabiduría. Así que, y por cierto, pongamos una chincheta un momentico en esta idea, porque en un par de minutos volveremos a ella. Ahondando un poquito más en la autoría del libro, dice Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y yo estoy seguro que todos ustedes ya conocen la historia, pero me gustaría repasarla rápidamente. David era ya bastante viejo, y en medio de otro golpe de estado de otro de sus hijos, el segundo ya, que se autoproclamó rey, Betsabé se acerca a él a decirle: venga, pero usted nombró a fulano de tal rey, no me había prometido que iba a nombrar a Salomón. Y David pues no sabía nada de lo que estaba pasando y decide: bueno, listo, venga, llámame a Natán, llámame a los sacerdotes, esto es lo que vamos a hacer. Y le cumple a Betsabé la promesa que le hizo y nombra formalmente pues a Salomón como el heredero, como el rey, el heredero. Así que lo proclama y pone fin hasta ese punto, sin derramamiento de sangre, al golpe de estado, y comienza así el periodo de gobierno del tercer rey de Israel. Y digo sin sangre hasta ese punto porque poco antes de morir, David le da una lista de cuentas por cobrar a Salomón, ¿no? Cosas que tenía que asegurarse de, darle a cada quien lo que se merecía. Dice la Biblia en 1 Reyes capítulo 3, que una noche mientras Salomón, ya siendo rey, dormía, Dios se le apareció en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Y bueno, imagínense semejante pregunta: pídeme lo que quieras. La cantidad de cosas que a uno le pasan por la mente si Dios le hiciera a uno esa pregunta, ¿cierto? Y Salomón, después de confesar su falta de experiencia e incapacidad para gobernar al pueblo de Israel, le responde a Dios: yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Y dice la Escritura que a Dios pues le agradó enormemente esa petición y le dijo: voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Y entre otras promesas de riqueza y esplendor, le hizo esta de que lo haría increíblemente sabio como nunca antes, ni jamás nadie lo sería, con la única condición de que anduviera en los pasos de su padre David, es decir, obedeciendo los mandamientos del Señor. Y así fue. Obviamente Dios cumplió a cabalidad su promesa. Dice la Biblia que sus conocimientos eran tan vastos como la arena del mar. De hecho, disertó y enseñó sobre fauna, sobre flora, y entre todas esas cosas también dice la Biblia que compuso 3,000 proverbios y 5,000 canciones. Yo no tengo ni idea en qué tiempo un hombre llega a ser
desde el punto de vista artístico tan prolífico y componer semejante cantidad de proverbios y canciones, pero pues él lo hizo. Y volviendo a la introducción en versículo 2, como ya citamos, dice que estos proverbios, o sea, este libro se escribió para adquirir sabiduría. Ahora bien, la palabra sabiduría puede ser un poco compleja, porque yo creo que cuando uno menciona esta palabra para mucha gente, se entiende automáticamente en términos de conocimiento, ¿cierto? Pues una persona sabia es una persona que tiene conocimiento. Pero la palabra empleada aquí en el idioma original está más relacionada con conocimiento práctico o aplicado. Algo así como un talento o una habilidad que uno desarrolla por la práctica, a fuerza del ensayo y el error, más que un conocimiento meramente intelectual. Sería como la diferencia entre cuando uno se gradúa de la universidad y sale con la cabeza llena de conocimientos y de marcos de trabajo y, bueno, dependiendo de lo que uno haga, 20,000 ideas, pasos y reglas de cómo se debe trabajar, y cuando llega al lugar de trabajo se da cuenta que pues en la vida real, en la práctica, la cosa no es así. Y mucho de la sabiduría real para el trabajo consiste en saber qué elegir, cuándo elegir lo que tiene que dejar a un lado. Y eso solamente lo da la práctica. Entonces, en este caso, la sabiduría aquí es un conocimiento práctico, aplicado a la vida diaria, más que, de nuevo, el talento o el conocimiento puro intelectual. Pero ojo, porque no se trata de cualquier tipo de conocimiento práctico para vivir, ni tampoco se trata de vivir cualquier tipo de vida plena, sino que se trata de vivir una vida plena en obediencia a Dios o de acuerdo al plan de Dios. Como leímos en la introducción, en capítulo 1, versículo 7, dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento en esta versión, o de la sabiduría en otras versiones. Y ese es el segundo concepto o definición que necesitaremos hoy. Temor aquí no se trata de terror, de pánico, de miedo, del que uno podría sentir cuando está viendo la película de terror y suena la música y uno sabe que viene la escena y levanta la cobija y no sabe si taparse los ojos o no, seguir viendo porque sabe que viene el momento del susto. No se trata de eso. Se trata de un sentido de reverencia y de asombro al mismo tiempo, porque yo reconozco quién es Dios y quién soy yo y mi lugar delante de Él. Y reconocer quién soy yo y quién es Dios viene acompañado al mismo tiempo de un entendimiento de que yo no soy el dueño de la verdad. Yo no puedo ser quien decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que decido voluntariamente someterme a la definición de Dios de lo que es justo, de lo que es bueno, de lo que es correcto. Y eso incluye las partes o momentos en que obedecer los mandamientos no me es cómodo ni conveniente. Así que la definición de sabiduría a la luz de lo que hemos leído hasta ahora es el conocimiento práctico fundamentado en la reverencia y obediencia a Dios para vivir la vida plena que Dios quiere para ti, para mí, para nosotros. Y con esa definición en mente quisiera que nos acercáramos al texto de hoy que se encuentra en Proverbios capítulo 2. Proverbios 2, 1 al 6. Proverbios capítulo 2, 1 al 6. Por cierto, que quería decir que el capítulo 2 es parte de una serie de 10 discursos que van del capítulo 1 al 9. Y son una serie de discursos basados o fundamentados en consejos para la vida de un padre para un hijo. De hecho, la frase hijo mío se repite alrededor de 15 veces en esos 9 capítulos. Proverbios 2, 1 al 6. Voy a leer otra vez la versión internacional. Dice así. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Y mi esperanza, mientras estudiamos estos 6 versículos juntos, de este discurso del Padre al Hijo, es que juntos podamos entender, por una parte, en primer lugar, cómo leer, cómo debería ser nuestra actitud al acercarnos al libro de Proverbios,
buen grado a la Biblia en general y los resultados de leerlos. En primer lugar, ¿cómo leer los proverbios? ¿Cómo acercarnos a este libro? ¿Cómo acercarnos a estos consejos de un padre para un hijo? El padre inicia este discurso aconsejándole a su hijo cómo tratar sus consejos y la sabiduría que hay en ellos. En versículos 1 al 4 hay una serie de frases que lo describen, ¿cierto? Le dice, haz los tuyos, atesóralos, inclina tu oído a la sabiduría, entrégate de corazón, búscala como a la plata, búscala como a un tesoro escondido. Así que esto indica cuál es la expectativa de este padre para que su hijo se relacione con todo este conocimiento que está compartiéndole, con la sabiduría detrás de su consejo y la búsqueda de la sabiduría en general. Él espera que sus consejos no sean desechados, ¿cierto? Que no sean lanzados en un saco roto. Una frase que oí mucho de mi papá cuando era niño era que no entre por un oído y salga por el otro. Yo no sé si aquí o en otros países de Latinoamérica será muy común, pero wow, yo sí oí esa frase muchísimo. Sino todo lo contrario, que sean tratados como algo valioso. Pero tan valioso que vale la pena no solamente atesorarlos, ¿cierto? Recordarlos, pero activa y diligentemente buscar la sabiduría que hay en ellos, rogar recibir sabiduría, perseguirla y entregarse de corazón a comprenderla, a comprender el valor de estos consejos. Y yo creo que esto nos debería dar una idea de cómo acercarnos al libro de Proverbios. Y una vez más, yo creo que también esto aplica para, en general, la Biblia. El libro de Proverbios no está diseñado para ser leído una vez y no volver más a él. No es el libro que uno dice, ok, lo he leído, okay, lo marca y sigue de largo y probablemente no regresa a él en años o si no en toda la vida. Todo lo contrario. Y hablamos de algo similar en el libro de Salmos, ¿cierto? Cuando lo vimos hace unas semanas atrás. Sino más bien está diseñado para ser leído con detenimiento. Muchas y muchas veces a lo largo de toda la vida, en todas las etapas de la misma. En sus páginas hay consejos, no solamente para todas las etapas de la vida, sea uno joven o no tan joven o ya esté bastante entrado en añitos, sino para todas las áreas de la vida. Hay consejos sobre cómo trabajar, hay consejos para cómo tener relaciones sanas con las personas del trabajo y fuera de él, consejos para tener un matrimonio feliz, para vivir con contentamiento y agradecimiento, para conducirse con pureza sexual, para la crianza de los hijos, en general para todo tipo de relaciones personales. Así que de nuevo, es un libro para todas las edades y todas las etapas de la vida. Y yo recuerdo cuando recién me convertí, el pastor de la iglesia a la que asistía me hablaba de la importancia de tener un plan de lectura bíblica, ¿cierto? Pues un devocional en general. Y yo recuerdo que mientras hablábamos sobre cómo llevarlo a cabo y cómo poder diseñar el mío propio, me comentó su plan de lectura y él decía, bueno, yo todos los días leo 3 capítulos del Antiguo Testamento, un capítulo del Nuevo Testamento, leo un salmo y un proverbio. De esa forma habré leído la Biblia en un año, pero lo que más me impactaba era que si lo hacía de esa forma todos los días, al final de un año habría leído no solamente toda la Biblia, pero el libro de Salmos 2 veces y Proverbios prácticamente 12 veces. Y ahora pienso, caramba, qué tipo tan sabio, ¿no? Yo pensaba, ¿por qué no comencé yo antes? O sea, la cantidad de problemas que me habría ahorrado en la vida si me hubiera dedicado a estudiar el libro de Proverbios con esa diligencia. ¿Pueden imaginarse la cantidad de sabiduría que obtendríamos y el impacto en nuestras vidas y relaciones si leyéramos los Proverbios una vez al mes? ¿Cuán frescos estarían en la mente tomar decisiones? No solamente en la vida, en las relaciones, pero también inclusive en el uso del dinero o a la hora de enfrentar problemas y conflictos. Yo creo que también lo que encuentro muy interesante cuando me preparaba para el estudio y pensaba en el libro de Proverbios, y no sé si para ustedes es así,
pero en mi caso, es que como el libro de Proverbios está en una sección aislada en medio de estos libros como poéticos y de sabiduría, muy a pesar de que comienza diciendo que fue escrito por Salomón, uno como que desconecta el libro de Proverbios del resto de lo que está ocurriendo del Antiguo Testamento. E inclusive, cuando uno lee la introducción, como que también lo desconecta del autor. Y es como si cuando uno lee que son los Proverbios de Salomón, uno está pensando como si se tratara del señor, de don Salomón de la salsamentaria de la esquina. Así que en mi caso, yo voy a agregar una nota en el capítulo 1, versículo 1 de Proverbios, recordándome que este Salomón que aparece allí no es don Salomón de la salsamentaria, pues que seguramente él también tiene mucha más sabiduría que yo, pero no es él, de todas formas, sino nada más y nada menos que el ser humano más sabio de toda la historia de la humanidad, y que antes de él no hubo y no habrá ser humano más sabio que él. A ver si así cuando comience a leerlo, en lugar de pensar, oh, no, ahí viene otra vez el viejo intenso Salomón con su retahíla de consejos que nadie le pidió, me acuerdo del valor y el poder transformador que hay en sus consejos. Y aquí viene la segunda parte de lo que encontramos en esta sección del texto, y es el resultado de estudiar los proverbios, porque ahorita hablamos de cómo hacerlo, ¿cierto? De entregarnos, de hacerlo con diligencia, como si fuera un tesoro, con pasión. Uno no adquiere esta sabiduría por casualidad, uno tiene que dedicarse a buscarla, a estudiarla. ¿Cuál sería el resultado entonces si lo hacemos? Fíjense que lo que dice el ser humano, lo que termina diciendo en versículos 5 y 6, el ser humano más sabio que jamás ha existido. Entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Creo que lo más poderoso al final de todos estos consejos que el Padre está dándole al Hijo es que si realmente Él se dedica con determinación, entrega y diligencia a prestarles atención, ellos terminan produciendo que el Hijo conozca a Dios, que se maraville de Dios y que lo reverencie como corresponde, porque obtendría ese temor que ya hablamos antes, ¿cierto? Esta reverencia que lo lleva a uno a maravillarse y a entender el lugar de Dios y el lugar de nosotros. El libro de Proverbios nos revela el conocimiento de Dios. Y al fin de cuentas, eso tiene sentido, porque Salomón no llegó a ser el ser humano más sabio de la historia, porque pues por casualidad, sino porque Dios se reveló ante él y fue él quien le obsequió, quien le dio esta sabiduría. Así que cuando leemos el libro de Proverbios, Dios se revela también ante nosotros, respondiendo a nuestra necesidad de sabiduría. Y el resultado, por supuesto, es hombres y mujeres que temen a Dios. Y tal vez eso es justamente lo que nos pudiera estar a veces faltando a algunos de nosotros cuando leemos este libro en particular y en general probablemente también otros libros de la Biblia. Recordar que al final de cuentas, cuando leemos sus páginas y meditamos en él, estamos hallando a Dios. No se trata solamente de exponernos a la sabiduría de Dios, es que Él mismo se está revelando ante nosotros. El propósito final del libro es que al adquirir sabiduría y el conocimiento que brotan de Dios, podamos conocerle profundamente, amarle y con reverencia decidamos voluntariamente obedecerle. Y antes de terminar, quisiera decir que, puesto que hemos definido la sabiduría como, bueno, la sabiduría de la que Salomón habla aquí en el libro de Proverbios como el conocimiento práctico fundamentado en la reverencia y obediencia a Dios para vivir la vida plena que Él quiere de nosotros y para nosotros, es fácil llegar a la conclusión, ¿cierto? Fácil para nosotros en nuestro tiempo darnos cuenta que Jesús, por ende, es la culminación, es el punto máximo, definitivo y final de la sabiduría de Dios. Toda la sabiduría de Dios está manifestada en la persona de Jesús y a través de su sacrificio en la cruz por nosotros llegamos a comprenderla. En 1 Corintios capítulo 1 el apóstol Pablo dice, voy a leer nuevamente en la versión internacional.
El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz, versículo 18, parece una tontería a los que van a la perdición, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Versículo 22 en adelante. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería. Pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o griegos, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda fuerza humana. La idea de que Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta, se sometió a una muerte terrible para pagar el precio por nuestros pecados y luego resucitó al tercer día para darnos vida eterna, a unos les parece tonto y a otros una locura. ¿Cómo es posible que alguien pueda creer eso? ¿Por qué Dios haría algo como eso? Eso parecía no tener sentido, pero para nosotros que hemos creído en Él por fe, esto es poder y sabiduría de Dios para salvación. Conocer a Jesús y depositar en Él nuestra fe es la sabiduría máxima. Toda la Biblia y todo el conocimiento que hay en ella nos llevan hacia Jesús, nos revelan a Jesús. Oremos. Señor y buen Dios, cuando nos acerquemos a tu preciosa y perfecta palabra, podamos clamar a ti pidiendo por sabiduría, sabiendo, Señor, que tú nos vas a responder, que tú te revelarás por medio de tu palabra preciosa y nos darás la sabiduría que tanto estamos pidiendo. Gracias, Señor, por no solamente mostrarnos la sabiduría que hay en todos estos consejos y proverbios, pero por revelarte ante nosotros a través de ellos y aún más importante, porque a través de todas las páginas de la Biblia nos revelas a Jesús, nos llevas hacia Él y nos muestras tu amor, tu paciencia, tu salvación. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos cada día, que podamos dedicarnos con pasión, con intensidad, con todo el corazón, a conocerte a través de tu palabra. Que nos des una sed insaciable que solo tu palabra puede calmar. Y que nos sigas, Señor, mostrando cada día, mientras la leemos, el plan que tienes para nosotros, la sabiduría que hay en tu palabra y el amor que nos muestras a través de Jesús y tu plan de salvación.